Amén. Bueno, quisiera leerles un texto de la palabra de Dios que se encuentra en Génesis capítulo 5, versículo 24. Dice así la palabra de Dios: y Enoc caminó con Dios y él no estaba, porque Dios lo tomó. Desde que el hombre cayó en desgracia, el mayor deseo de Dios para con nosotros es habitar con nosotros, es que su presencia esté con nosotros. Ese ha sido el mayor deseo de Dios desde que el hombre pecó. En el capítulo 30 del libro Patriarcas y Profetas se expresa muy bien todo este deseo de Dios y lo expresa a través del santuario, un tema que nosotros conocemos muy bien. Pero hoy yo se los quiero ilustrar y quiero invitarlos a que en casa más tardecito lean el capítulo 30, pero yo se los quiero ilustrar con la vida de Enoc. Si nosotros leemos el capítulo 5 del libro de Génesis, vamos a encontrar que desde Seth hasta Noé, todas las personas terminan en la tumba, pero hay una sola persona que no se encuentra en la tumba, una sola persona que se fue con Dios y está con Dios. ¿Alguna vez nosotros pensamos qué significa caminar con Dios? Significa que no eligió a Dios como su amigo, trató de seguirlo a donde él lo guiara. Dios, en medio de este desierto, en medio de estas dificultades, en medio de todos estos problemas que hoy tenemos, desea que caminemos con él, porque es la única manera de poder ser triunfadores y vencer, hermanos. Veíamos en la lección de escuela sabática del sábado de que hay un conflicto, hay una contienda, hay un combate, hay una batalla, la cual tú y yo tenemos que librar. Pero tú y yo podemos ser victoriosos, podemos alcanzar la victoria, podemos vencer a través de una comunión permanente con Dios. Para poder tener esa comunión con Dios, para poder caminar con Dios, precisamos hacer unas cosas y Dios hará otras por nosotros. Lo primero, debemos elegir el camino que Él elija. Tal vez alguna vez tú caminaste con algún amigo e ibas por la calle y llegaron a un cruce donde la calle se dividía en dos. Era necesario que alguno de los dos cediera para poder llegar al destino. Y hoy precisamos, hermanos, si queremos caminar con Dios, precisamos que Él elija nuestro camino. Tú y yo necesitamos que Él nos guíe. Tú y yo necesitamos caminar con Él a donde Él nos lleve. Él nos llevará a un lugar seguro y vamos a vencer. Ese fue el secreto de Enoc. Enoc se dejó guiar por Dios. Tú y yo debemos dejarnos guiar por Dios si queremos vencer a través de todas estas dificultades y a través de todos estos problemas que hoy se nos están presentando en esta gran lucha y batalla que tenemos. Si deseamos caminar con Dios, también debemos amar las cosas que Él ama. Cuando nosotros elegimos un amigo, lo elegimos porque tenemos muchas cosas en común. Nos gustan los libros que Él lee, nos gusta la música que Él escucha y hay muchas cosas en común. Si nosotros deseamos caminar con Dios, debemos tener cosas que Dios tiene y que a Dios le gustan. Debemos amar las cosas que Dios ama. Debemos buscar las cosas buenas, nobles y puras y dejar las cosas malas y odiar lo que es indigno y odiar lo que nos puede destruir. Caminar con Dios implica buscar aquellas cosas por las cuales Dios trabaja.
si queremos ser vencedores en medio de este conflicto. Tercero, si deseamos caminar con Dios y ser amigos de Dios, debemos obedecerle. Dios nunca se equivoca. A veces Él puede pedirnos cosas difíciles, pero nunca nos pide que hagamos nada que nos perjudique. Nuestro amor por Dios es algo pobre. Y hoy precisamos de que nuestro amor por Dios, nuestro caminar con Dios, sea una vida de entrega total a Él. Si queremos vencer y ser victoriosos. Ahora sí, nosotros elegimos caminar con Dios y cumplimos con estas condiciones. El primero va a hacer unas cosas muy buenas para nosotros. Nos va a llevar siempre hacia adelante y hacia arriba. Y con Él vamos a ser victoriosos, vamos a vencer. Él nos va a guiar y no vamos a tropezar. Él es el que nos va a dirigir. Dejémonos dirigir por Dios y vamos a vencer, hermanos. Segundo, si nosotros decidimos caminar con Dios, puede ser que a veces el camino sea áspero. Puede ser que el camino a veces sea espinoso. Pero hermanos, vamos a tener la completa seguridad que tenemos una mano amiga que nos va a aliviar el camino, que nos va a suavizar las heridas, que nos va a vendar las heridas y que nos va a dar todo por amor para que podamos vencer y podamos alcanzar a estar en la patria celestial a la cual Él nos quiere llevar. Pero lo más maravilloso de caminar con Dios es que a medida que nosotros caminamos con Él, nos asemejamos a Él. Nos vamos a parecer a Él. Vamos a buscar ser semejantes a Él. Así como el oso polar es blanco porque vive en un entorno blanco, la nieve. Nosotros a medida que caminamos con Dios, vamos a alcanzar la semejanza con Dios. Si nosotros elegimos caminar con Dios, con Él todos los días, si amamos las cosas que son verdaderas, nobles y buenas, seremos como Él. Quizás nadie pueda explicar la historia mejor que una niña pequeña que llega a su casa y acaba de llegar a la escuela y su madre le pregunta de qué se trataba la lección que el maestro le dio en clase. Ella dijo, se trataba de un hombre que solía caminar con Dios y se llamaba Enoc. Un día ese hombre hizo una caminata especialmente larga con Dios y siguieron caminando hasta que finalmente Dios le dijo a Enoc, estás muy lejos de casa, debes estar muy cansado, será mejor que entres y te quedes. Y Enoc se quedó para siempre con Dios. Algún día Dios nos llevará con Él. Y no tenemos que tener miedo ni temor. Si hemos caminado con Él en esta tierra, entonces Él nos pedirá solo que caminemos con Él y que vayamos a donde Él va. Pondremos nuestra mano en la suya y nos iremos con Él para el cielo por toda la eternidad. Hermanos, hay problemas, hay dificultades. Si nosotros miramos la historia del pueblo de Israel allá en el desierto, si estudiamos el capítulo 30 del libro Patriarcas y Profetas, vamos a descubrir que ellos estaban en un desierto. Y en medio de ese desierto tenían dificultades, tenían problemas, pero ellos decidieron caminar con Dios. Dios ilustró el modo para que ellos pudieran
lograr que su presencia estuviera con ellos, el santuario. Y el pueblo de Israel llegó airoso y victorioso al final, porque Dios siempre estuvo con ellos. Y esto me recuerda la historia de Moisés cuando estaba recibiendo las tablas de la ley allí en el Sinaí. Y el pueblo abajo estaban celebrando fiesta y se estaban alejando de Dios, porque eso es lo que hace Satanás. Eso es lo que forja el problema, separación de nosotros con Dios, el pecado, perdón. Y ahora Dios habla con Moisés y le dice: mira, Moisés, yo soy Dios y yo prometí llevaros a Canaán terrenal y entregarles esa tierra y hacer que ustedes habiten en ella, una tierra que fluye leche y miel. Yo lo voy a cumplir porque yo soy Dios. Yo mandaré mi ángel y este ángel sacará el jebuseo, el fereceo y sacará todas las tribus que hay allá y todos los pueblos que hay allá, y ustedes van a poseer la tierra, pero mi presencia no estará con ustedes. Mis hermanos, y la respuesta de Moisés es la respuesta que todos nosotros debemos dar en medio de estas dificultades y problemas en las que nos encontramos. Moisés, como conocía a Dios, como era amigo de Dios, como había visto su espalda, como había visto toda la presencia de Dios en su vida, había tenido la presencia de Dios en su vida. Moisés le respondió a Dios: si tú no vas, prefiero morir en este desierto. Hermanos, sí, caminar con Dios implica, en medio de las dificultades y en medio de los problemas, implica tener una mano amiga que nos ama y que nos hace victoriosos, y en el nombre de Él podemos vencer, podemos ser más que vencedores. Caminar con Dios implica tener toda su protección, pero nos es necesario andar de acuerdo al plan que Él nos trace. Miren lo que dice la palabra de Dios, se lo voy a leer en la Reina Valera de 1914, perdón, dice: Enoc era santo, sirvió a Dios con corazón indiviso, se dio cuenta de la corrupción de la familia humana y se apartó de los descendientes de Caín, a quienes reprendió por su gran maldad. Caminar con Dios implica apartarnos del pecado. Caminar con Dios implica vivir una vida para Él, una vida santa. Dice: había en la tierra quienes reconocían al Señor, le temían y lo adoraban. Pero el justo Enoc se sentía tan perturbado por la creciente maldad de los impíos que no se relacionaba con ellos cada día, por temor de verse afectado por su infidelidad, y que sus pensamientos no siempre se dirigieran a Dios con la santa reverencia que merecía su carácter excelso. Caminar con Dios es temer a Dios, y temer a Dios no es sentirle miedo. Temer a Dios es respetarlo y seguirlo. Su alma se afligía, pues todos los días veía cómo pisoteaban la autoridad divina. Decidió apartarse de ellos y pasar la mayor parte del tiempo en soledad, que dedicaba a la meditación y a la oración. Sí, mis hermanos, caminar con Dios implica meditar en su palabra, implica orar, implica conversar con Él. Enoc crecía en espiritualidad a medida que se comunicaba con Dios. Su rostro irradiaba un fulgor santo que perduraba mientras instruía a los que escuchaban sus palabras llenas de sabiduría. Su apariencia digna y celestial
llenaba de reverencia a la gente. El Señor amaba a Enoc porque éste le seguía consecuentemente, aborrecía la iniquidad y buscaba con fervor el conocimiento celestial para cumplir a la perfección la voluntad divina. Anhelaba unirse aún más estrechamente a Dios, a quien temía, reverenciaba y adoraba. Eso es caminar con Dios, hermanos. Es reverenciarlo, es adorarlo. Dice, el Señor no podía permitir que Enoc muriera como los demás hombres. Envió pues a sus ángeles para que se lo llevaran al cielo sin experimentar la muerte. Los que lo amaban a Enoc pensaron que Dios podía haberlo dejado en alguno de los lugares donde solía retirarse, pero después de buscarlo diligentemente, en vista de que no lo pudieron encontrar, informaron que no estaba en ninguna parte, pues Dios se lo había llevado. Tú y yo, después del pecado, estamos en un desierto sin rumbo. En este desierto hay angustia, hay problemas, hay dificultades, hay enfermedades. Y hay un enemigo que está combatiendo airosamente contra nosotros porque nos odia. Pero mis hermanos, en este desierto, con todos esos problemas y dificultades, también tenemos una mano amiga, la mano de Jesucristo. Y esa mano amiga quiere estar sobre la nuestra. Él quiere venir a nosotros, quiere que su presencia nos cobije porque nos ama. Si nosotros queremos salir airosos en medio de todos estos problemas y dificultades, solo la mano amiga de Cristo nos puede llevar a la victoria. Tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Podemos tener la presencia de Él en nuestra vida. Podemos ser victoriosos. Podemos alcanzar la corona. Pero nos es necesario caminar totalmente pegados de esa mano. Nos es necesario vivir una vida completamente entregada a Él. Entreguemos nuestra vida totalmente a Él. Meditemos en su palabra, oremos. Hermanos, y vamos a vencer. Y no va a haber demonio, no va a haber potestades de las tinieblas que nos puedan destruir. Porque recuerden, hermanos, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Hoy te invito a ti, mi hermano, a que camines con Dios, a que lo hagas tu amigo. Algún día, ese amigo lindo, bueno y tierno nos llevará a la patria celestial y estaremos con Él por toda la eternidad. Vale la pena que entreguemos nuestra vida a Cristo. Vale la pena tomar la mano de Jesús. Venceremos. Estaremos con Él por toda la eternidad. Adelante, mi hermano, a caminar con Dios. La victoria es nuestra. Venceremos. Dios los bendiga, mis hermanos.